Hola, soy Adriana Molano. Me encanta acompañarlos en este espacio que abre el Grupo Semana en el marco del Premio de Periodismo Regional, en donde estaremos hoy compartiendo sobre la gran pregunta que aqueja a muchos grandes y pequeños medios de comunicación. ¿Cómo monetizar ideas de periodismo digital y dónde y cómo evolucionamos el negocio del periodismo y la comunicación? Pues les cuento que este es un tema muy álgido que a veces levanta escozor y demás entre los periodistas, pero la primera anotación que quiero hacerles es que, ojo, acá no estamos poniendo en tela de juicio ni dudando en ningún caso de los criterios mínimos del periodismo, ni de la veracidad, ni de la credibilidad, ni de ninguno de estos ámbitos que son fundamentales para el ejercicio periodístico. Lo que sí estamos considerando es que más allá de esas buenas prácticas periodísticas, finalmente hay que comprar el mercado, hay que pagar las cuentas y por supuesto el periodista y su equipo de producción y su equipo administrativo y en general todo el equipo que acompañe esa producción de contenidos, pues finalmente hacen parte de un negocio, de una organización y por eso hablamos de la evolución de los negocios en el marco del periodismo. Entonces, vamos a pensar un poquito en esta idea y para ello les voy a compartir en este momento pantalla y vamos a estar hablando en esta sesión sobre cómo evolucionar en digital ese negocio. Y seguramente acá empiezan a surgir 1000 preguntas y 1000 ideas y 1000 palabritas que estamos familiarizados con ellos en relación con las formas de monetizar y generar conversión. Hoy nos vamos a centrar un poquito en la monetización, es decir, en convertir contenidos en formas de pago, en dinero. Pero para entenderlo necesitamos pensar primero un poco en ese contexto. Y para pensar en ese contexto, que es muy digital, muy de innovación, muy de negocios basados en contexto de cuarta revolución industrial y economía digital, pues les presento a este amigo. Tal vez muchos lo conozcan, el señor Elon Musk, conocido por ser uno de las grandes mentes y estos grandes líderes digitales. Él está acá muy cómodo, muy complacido, pensando en proyectos tan significativos como los vehículos eléctricos y autónomos de Tesla o la conquista espacial con SpaceX y la generación de energías renovables y sostenibles con SolarCity. Pero ¿qué pasa si yo les digo que el señor Musk también tiene intereses y ya ha dado unos pasos significativos en el mundo de los medios y de la información y de la publicidad y de los contenidos? Es decir, está tocando terrenos que antes no hubiésemos sospechado. La gran pregunta de fondo, más allá de qué pasará con estos proyectos puntuales y qué giro les podrá dar el señor Musk o cualquier otro de estos gigantes líderes innovadores que se acerque a este terreno, es ¿cómo vamos a responder todos nosotros? El señor Musk ya el año pasado publicó ideas sobre chips que se insertan en la cabeza y nos conectan directamente a Internet. Y además tenemos en el mapa de proyectos que vemos en los cuales él tiene sus inversiones, está Everdream, Mahalo Insight, etcétera, etcétera. Y estas iniciativas están centradas en contenidos. ¿Cómo competimos con eso? ¿Cómo nos aliamos con ello? Ahí es donde está parte de las visiones del negocio que necesitamos proyectar, porque al final necesitamos entender que no solo se trata de la producción de contenidos y de la gestión de los mismos, sino que se trata fundamentalmente de proyectar nuestra visión. Y a propósito de ello, vamos a empezar a hablar de tres grandes bloques de recomendaciones, de conceptos en torno a esa evolución de los medios y del negocio de los medios en contextos digitales. Así que la primera pregunta que les voy a lanzar acá es, ¿qué tan preparado está nuestro medio de comunicación para el presente digital? Y ojo que no estamos hablando del futuro, ese futuro idealizado por allá de los supersónicos, no, no, no. Ya hoy tenemos clarísimo y mucho más en estos contextos de coyuntura, tenemos clarísimo que estamos hablando del presente digital. Y ojo, anotación fundamental, acá no solo estamos hablando de los periodistas digitales. Una cosa es la práctica, el oficio del periodista y el ejercer
como periodista en lo que se conoce modelos como 2.0 o periodista digital o periodistas de convergencia. Sí, eso está muy bien, pero necesitamos pensar en el medio en conjunto como organización y como negocio en estos contextos digitales. Así que para empezar, les quiero contar un poquito de cómo se vería un poco ese mapa, ese modelo de transformación digital para los medios de comunicación. Pues bien, este mapita es muy sencillo y por eso me gusta compartirlo, porque nos ayuda a entender realmente cuáles son esos verdaderos componentes fundamentales en términos de lo que se conoce comúnmente como transformación digital. Me gusta mucho hablar de evolución y de liderazgo digital. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde están los mayores desafíos. Pero ojo, leamos esta gráfica. Por un lado, necesitamos tener una sombrilla y esa sombrilla es la visión digital. ¿Esto qué significa? No se trata de que yo me veo teniendo una página web, un portal, un blog o un canal de YouTube. Eso es parte de los canales y de los procesos. La visión digital realmente lo que me está diciendo es dónde me paro yo en estos escenarios, cómo me proyecto como organización, dónde estará mi futuro digital y, por supuesto, cuáles van a ser esos escenarios ideales que voy a construir para que se dé esa apuesta y todo lo demás avance en relación con la construcción de esa visión digital. Para que esta sombrilla se haga posible y no sea únicamente una idealización, pues necesitamos evolucionar por lo menos en 3 ámbitos que son fundamentales en todos los procesos de transformación digital, incluyendo los de los medios de comunicación. 1, evolucionemos los procesos. ¿Esto qué significa? Usamos el término de digitalización y de adopción tecnológica para pensar en ello. Y acá uno de los mejores ejemplos es el de los formatos. Por supuesto, saltar de la prensa impresa y de los medios tradicionales a unos medios de convergencia con unos formatos y unos canales de distribución de contenidos distintos, nos abre puertas, pero eso no es transformación digital. Y hay una confusión muy, muy grande. Podemos desarrollar 1000 formatos, 1000 posibilidades de acercar los contenidos a la audiencia, de interactuar con ella, pero si solo nos dedicamos a producir X o Y tipo de contenido en X o Y tipo de formato en digital, estaríamos solo digitalizando los procesos. Necesitamos considerar también que hay que evolucionar en un segundo ámbito que son las personas. Y esto nos pone en mayores complejidades porque estamos hablando de cómo evolucionar las habilidades y competencias. Y ojo, que los medios de comunicación no solo están hechos de periodistas. Resulta que también la gerencia necesita evolucionar, comprender estos contextos digitales, también el equipo de producción, el equipo técnico, el equipo asistencial, todos ellos en función de la producción, la distribución, la comercialización de ese tipo de contenidos. Porque, ojo, ¿de qué nos sirve tener a los mejores productores digitales si, por ejemplo, el equipo comercial no entiende qué es lo que está sucediendo con esas migraciones y cree que vender en digital es vender el equivalente a centímetros o columnas en el medio impreso? Ojo que esto pasa muchísimo, segundo, si fuera televisión o radio. Esto pasa muchísimo porque no se han desarrollado esas habilidades y competencias. Y 3, fundamental, desarrollar el modelo de negocio. Ahí es donde estamos hablando de verdadera evolución digital y donde estamos pensando en verdaderas formas de monetización en el marco de la economía digital. Pero ojo, para que todo ello sea posible, necesitamos tener las bases y el soporte de una cultura organizacional orientada hacia lo digital. Entonces, teniendo claro esa lógica de cómo veríamos la evolución digital de nuestros medios, lo que necesitamos pensar es cómo nos proyectamos, cómo se proyectan nuestros medios de comunicación en digital. Y acá estamos pensando un poco más allá de las plataformas. Les traje acá un ejemplo, ustedes después pueden consultar esta presentación y tener acceso a todos ellos, pero básicamente este es un ejemplo en donde un esquema de podcast, un medio basado en podcast, desarrolla una propuesta para una firma tecnológica para lanzar su herramienta de inteligencia artificial. Uno podría decir, ok, tradicionalmente compartirían unas notas escritas o habladas o los mismos podcasts, realmente porque ese es el foco del medio. Ok, pero ¿por qué no ir más allá? Resulta que en este caso ellos crearon todo un personaje
físico, real, que se suponía, Salaí era el asistente de Leonardo da Vinci. Imagínense la investigación que hay detrás. Contrataron a un personaje, un investigador científico de datos, pero también con capacidades histriónicas, y estaba y se montaba en escena, en tarimas, en eventos a nivel mundial, y se compartía la información a través de los podcasts. ¿Creativo? Sí, por supuesto que sí. Mucho más vendedor frente a la marca, definitivamente, y con unos impactos muy significativos en términos de negocio. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto y dónde vemos los tres pilares de lo que conocemos como el liderazgo digital y sus relaciones con la conversión, las pláticas, el dinero para los medios de comunicación? Tres pilares fundamentales. Uno, innovación y creatividad. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Y esto no se trata de hacer un copy-paste, copiar-pegar desde lo análogo hacia lo digital. Eso ya no funciona. Realmente necesitamos entender qué es la convergencia, cuáles son sus pilares y, por supuesto, conectar con las audiencias que son fundamentales en términos de innovación y creatividad. Dos, necesitamos realmente comprender qué es eso de lo digital. ¿Dónde están sus escenarios? ¿Cuáles son los alcances? El límite es el cielo, pareciera ser en términos de digital. Pero sobre todo al entender mejor eso digital y esos nuevos escenarios, podemos generar unas propuestas que agreguen valor a las marcas y generar conexiones mucho más efectivas con todas ellas. Y por último, pero no menos importante, los pilares de sostenibilidad y corresponsabilidad. ¿Esto qué significa? Que por supuesto las tendencias en todo el mundo, en todas las industrias, están acercándose cada vez más a las prácticas de sostenibilidad, es decir, buscar el beneficio para las generaciones actuales, pero también las futuras, en términos de lo ambiental, lo social, lo económico, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos entender la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad, cuando hablamos de periodismo, nos trae, por supuesto, términos como la ética, que no se disipa en digital, ni crean. De hecho, debe robustecerse y ahí está parte de las buenas prácticas, entre otras, por ejemplo, verificar la información que se esté compartiendo que no sea fake news. Cosas tan sencillas como ellos, pero también esa corresponsabilidad nos habla de la co-creación que nos permite hacer los mundos digitales. Esto es interacciones, pero también la co-construcción y la noción de prosumidores, productores y consumidores de contenido que tenemos hoy en conjunto. Ahora, viendo todo esto y siguiendo estos pilares, ¿cómo agregamos valor desde los medios en digital? ¿Cómo realmente nos convertimos en esos voceros, en esos líderes de cambio y en el camino, en esa agregación de valor, incluimos también lo económico? Pues bueno, aquí les tengo otro ejemplo y este es uno que a mí me encanta, me llega así al corazón y al alma. Pueden revisarlo ustedes y es una propuesta de un diario brasilero, Estadão, que se une con Shazam, la plataforma de identificación de letras de canciones, así que uno le instala en el celular y lo pone a escuchar qué canción es esa para identificarla. Pues imagínense que en este caso Estadão no quiso quedarse y junto a una organización, a una ONG, no quiso quedarse en solamente reportar información sobre abuso en contra de las mujeres, principalmente abuso sexual y violencia de género. Pues no quiso quedarse solo reportándolo, construyendo una infografía, sino que generó toda una plataforma y en alianza con Shazam se identificaban las canciones que incluían letras y contenidos explícitos que incitaban a la violencia de género y hacían una anotación y con estos periódicos se gestionaban donaciones y contribuciones en beneficio de toda esta población tan vulnerable. Pues bueno, ahí estaba bien desafiante el reto, los resultados increíbles. Pueden rastrear el caso en YouTube o pueden seguir el link que les vamos a dejar en el artículo y en la presentación adjunta y pueden también enternecerse y sobre todo recordar que desde los medios tenemos esta enorme capacidad de generar cambios positivos. Y en medio de todos estos cambios, pues también tenemos que pensar en que hay que cambiar al mundo, sí, por supuesto, pero tal vez también hay que cambiar las cámaras, los micrófonos, el cable, la ropa, hay que hacer cambios. Y cuando me paro en estos últimos términos,
Estamos parados desde la monetización, desde cómo convertimos en dinero. Así que acá estamos viendo un mapa de opciones, algunos modelos de monetización para medios de comunicación en el contexto de lo digital. Es decir, en nuestro contexto presente, porque cada vez estamos más digitalizados. Uno, clásico, esquemas de pauta. Y acá estamos conectados con las marcas directamente. Pero ojo que estos esquemas de pauta ya no funcionan como funcionaban con los medios tradicionales. Ya las marcas, y cuando hablo de marcas puede ser incluso desde el gobierno, una ONG, una institución o una marca del sector privado, pero en genérico, ya ninguna de las marcas está buscando una pauta tradicional en versión copiar y pegar. Ya no funcionan los banners porque ya todos tenemos un ad blocker. Y si no lo tenemos, pues estamos muy próximos a tenerlo porque en términos de seguridad, de privacidad, etcétera, etcétera, pues no queremos toda esta invasión. Además, todo lo que pasa con las cookies y los frenos que estamos poniendo a ello, pues obviamente restringe mucho más esa pauta y menos vamos a querer ver como usuarios anuncios que nada que ver con nosotros y nuestros intereses. Entonces, necesitamos al entender desde esa lógica de innovación y creatividad, de sostenibilidad, pero principalmente de conocimiento de lo digital, pues podemos inventarnos nuevos esquemas y nuevas propuestas para ofrecerle a las distintas marcas. Acá hay otro apéndice que sale de estos modelos de pauta y es, por ejemplo, a través de redes sociales, por el simple hecho de tener contenidos que son altamente consultados, pues tenemos la opción de que ese número de visitas a un contenido, por ejemplo, un video publicado en YouTube, empiece a rentar, es decir, que YouTube empiece a pagarnos por tener ese contenido. Ese es un esquema y de hecho así funcionan muchos de los YouTubers y muchos de los influencers en distintas redes sociales. ¿Por qué no lo podríamos hacer nosotros como medios de comunicación? La pregunta fundamental ahí es, ¿cómo les agregamos valor? Y esto no se trata de seguir pensando y seguir vendiendo aquel portafolio que tradicionalmente nuestros equipos comerciales llevaban debajo del brazo. Para nada, acá se trata de innovar, de perderle el miedo a lo digital. Modelo número 2, clásico también, suscripción. Y estaríamos pensando ahí directamente en cómo hacemos que estos usuarios se suscriban. Pero la gran pregunta que debemos hacernos acá es, ¿por qué somos distintos? ¿Qué es eso tan distinto que le estamos entregando a nuestros consumidores de contenido que realmente haga que ellos quieran pagar, que ellos quieran suscribirse? Porque al final tenemos que considerar que todos nosotros, sea cual sea nuestro tipo de medio, pues al final tenemos una enorme competencia y por eso es que todas las audiencias están intoxicadas, saturadas de información. Entonces, ¿por qué realmente somos distintos y qué es lo que le vamos a ofrecer que agregue valor a cada uno de estos usuarios? Uno de los tips clásicos acá es el periodismo de investigación. Vale la pena y vale la pena pagar por ello y lo valoran muy bien los usuarios. Por el otro lado, hay otro esquema similar y es el de contribución. No estamos hablando de restringir el acceso a los contenidos, sino que realmente se generan unos lazos tan fuertes, unas interacciones y los usuarios se sienten verdaderamente parte del medio. No solo estoy hablando de estos modelos de producción tipo el periodista soy yo y demás, sino que se trata realmente de cómo integramos esas voces y esas necesidades de los usuarios para alimentar nuestros contenidos. Ahí lo que se genera es unas dinámicas de contribución y de colaboración. Les vamos a dejar algunos casos en textos de referencia a propósito de ello. Otro modelo es el de crowdsourcing para proyectos y es, si yo quiero desarrollar un proyecto de investigación periodística o de producción de contenidos derivados en múltiples formatos en digital y realmente sé que vale la pena, que le va a encantar a la gente que va a conectar, pues ¿por qué no apostamos por modelos de colecta y de un poco hacer la vaca en términos más coloquiales frente a nuestro proyecto? Para esto existen múltiples plataformas globales y les aseguro que si el proyecto es bueno, más de uno va a querer contribuir. Pero al final, ahí lo que se necesita es entender
cómo ganamos y qué ganamos todos nosotros. Para algunos podría ser un caso de sencillamente contribuir con ese campo del conocimiento, con esa investigación. Para otros será mi nombre figuró como colaborador o algún esquema similar. Habrá que aterrizarse, pero podemos revisar estos modelos. Por el otro lado, clásicos, pero a veces muy desatendidos, modelos de financiación pública. Y ahí la gran pregunta es, ¿cómo construyo país? Y no solo se trata, y sabemos por supuesto que los medios per se construyen país, construyen sociedad, pero esto se trata de puntualizarlo para acceder con proyectos reales, bien formulados, bien estructurados, que tengan impactos y alcances clarísimos y se puede conseguir financiación pública. Por la misma vía, desde la cooperación internacional se puede acceder a becas de desarrollo o profesional y de los talentos del equipo del medio, o también dar recursos para impulsar esa construcción social a través de productos comunicativos y periodísticos. Por el otro lado, otros modelos que se pueden utilizar, está la producción tercerizada de contenidos, es decir, podría ser que una institución, una organización, una marca me contrata a modo de mano invisible, de escritor fantasma, para que yo produzca una serie de contenidos, y lo que necesitamos acá es hacer ver por qué vale la pena que nos contraten a nosotros y no necesariamente que tengan a un productor de contenidos en sus oficinas escribiendo y produciendo solo para ellos. Y por el otro lado, otra de las opciones que les comparto en este momento es el desarrollo de productos de nicho. Usted identifica que hay un nicho poblacional por las regiones, por las edades, por perfiles específicos, pueden desarrollar esas iniciativas en el marco de la gran sombrilla del medio de comunicación, pero desarrollar productos de nicho, bien sea para que sean publicados dentro del medio y todas sus plataformas, o para que sean a través de la tercerización y el desarrollo de alianzas, cómo se mueven esas iniciativas. Pero fundamental, más allá de estas formas que son solo algunos de los modelos, todo ello solo va a ser posible y solo va a ser rentable si estamos soportados bajo los pilares del periodismo, bajo esas lógicas de la credibilidad, la creatividad también, pero la credibilidad, la lealtad con los usuarios, la veracidad de la información, la pertinencia, la investigación, que son fundamentales para este desarrollo de todos nuestros contenidos, y además si están sumados con una verdadera cultura organizacional para lo digital. ¿Esto qué significa? Lo que les mencionaba un poco antes. De nada nos sirve tener al mejor periodista de convergencia o periodista digital si al final todo su equipo no entiende las dinámicas y no está en capacidad de comercializar, de aterrizar en buenas prácticas administrativas, contables, financieras, jurídicas, etcétera, etcétera, todo aquello que acompañaría el desarrollo de ese producto ideal. Solo para el cierre, ¿quieren conocer un poco más sobre cómo se dan esos procesos de evolución digital desde comunicación? Pues les vamos a compartir, este es un libro que el año pasado publicamos en asocio con el Observatorio de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde hablamos de transformación digital de los medios de comunicación y cómo entender el negocio digital para generar valor. Nada, fue un gusto acompañarlos para mí. Soy Adriana Molano y pueden hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios a través del Grupo Semana y de todos los links y espacios de comentarios que van a estar abiertos acompañando esta sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y sigan conectados con el Premio de Periodismo Regional del Grupo Semana y construyendo contenidos que agreguen valor y construyan sociedad. Nos vemos.